Bienvenidos a Gracia, un espacio donde hablamos de Dios y un poquito más. Esta será una entrevista muy especial. En esta oportunidad estoy junto a Hans Izquierdo. Gracias, Rocío, por presentarme. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Este es un momento en que vamos a compartir a Cristo. Él siempre de manera inevitable, su vida expresándose en nosotros. Con nosotros está una persona, parte del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que dijo y me llamó mucho la atención, muchas perspectivas. Por ejemplo, forma parte de la banda Kiosco, es pastor en la Congregación Real, es padre de familia también, esposo, pero una sola realidad. Pastor Fabián, bienvenido. Qué gusto. Qué gusto conocerlos. Y bueno, y compartir este tiempo, ¿no? Creo que es, viéndolos a ustedes, el principio de algo que Dios se propone hacer. Así que bueno, un privilegio. Qué gusto, pastor. Pastor, ¿cómo fue que usted vio esta realidad en Cristo? ¿Cuál fue el comienzo? Bueno, el comienzo es Cristo, siempre es Él, ¿no? Uh-huh. Nosotros solemos pensar en perspectivas en relación al cronos del hombre, digamos, ¿no? Pero todo lo que ocurre en Cristo ocurre en tiempos eternos, o sea, ocurre en una persona y en un ámbito eterno que es Él. Y en relación a lo que me ocurrió en mi vida, yo vengo de tercera generación de personas en Cristo. Digamos, mi abuela fue la primera que ella fue a suicidarse, a tirarse a la vía del tren, y ahí pasó un hombre que tenía una Biblia bajo su brazo, la vio preocupada, se acercó y ahí ella conoció a su Creador. Así llegó el Evangelio a esta casa. Pero Dios no tiene nietos, así que tuve que conocerlo a los 16 años. Fui a un lugar que me invitaron y conocí a un misionero. Y dentro de mí dije, yo quiero lo que él tiene. Y bueno, en la rebeldía de mi adolescencia, pensé que era una virtud que le pertenecía a él. En realidad, en la búsqueda de esa virtud me encontré con Cristo, ¿no? Y bueno, y en ese deseo que te despierta en uno, ese hambre por el pan de vida, ¿no? A los 19 años, ya iniciada la universidad, leí por primera vez un libro de Watchman Nee que se llama La liberación del espíritu, y ahí entendí que en realidad no había entendido nunca nada, que había que comprender a Cristo como lo que Él es, una persona, que la expresión de sí mismo es vida orgánica, que no aprendemos de Cristo, sino que aprendemos a Cristo. Comprendí el señorío de Cristo, la supremacía, y todo empezó a cobrar sentido, y entonces a partir de ahí conocí a muchos hombres a lo largo de la historia que han tenido esa centralidad de Cristo, ¿no? Que me han conducido durante todos estos años a que la realidad de su persona en mí vaya en un incremento, ¿no? En una multiplicación de esa vida. Cuando iniciamos el ministerio musical fue porque no había un púlpito en aquel tiempo para la expresión de esta verdad. Y Dios lo usó como un púlpito cultural donde vimos cientos, te diría decenas de miles de personas viniendo a los pies de Cristo, ¿no? Y bueno, ya en ese tiempo también ya era pastor, así que fue todo creciendo hasta que llegó Proyecto Real. Un poco así fue como se fueron dando las cosas. Increíble. ¿El Proyecto Real ahora está solamente en Argentina o tiene en otros países? Sí, Proyecto Real es comprendiendo que una congregación no es la iglesia, es una célula de la iglesia, no, la iglesia es Cristo. O sea, la forma que Cristo tomó en su resurrección es lo que Dios llama iglesia. El cuerpo de Cristo. Exacto. Y hablando del cuerpo de Cristo, pastor, ¿qué función tiene la escritura en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su función? Bueno, la escritura da testimonio de Cristo. Esto es algo que Jesús se encargó de decirlo de manera concreta, y no ascendió hasta que todos sus discípulos comprendieran cuál era la función exclusiva de las escrituras, ¿no? Cuando él se encuentra con
con los maestros de la ley, escribas y fariseos, él les dice: toda la escritura da testimonio de mí. Ustedes conocen las escrituras como nadie, entienden que y van a las escrituras porque saben que la salvación está en él, pero resulta que las escrituras no hablan de otra cosa que no sea de mí. O sea, Abraham nunca habló de otra cosa que no sea de mí. Todo, pastor, todas las escrituras hablan de Cristo. Todas las escrituras dan testimonio de él. O sea que no se trata de David, de Abraham, de Moisés, de Elías. Siempre se trató de Cristo. Siempre. Ellos son figuras, tipos, sombras, símbolos, ejemplos, así como lo describen los apóstoles, de Cristo. ¿No? Entonces él les dice: bueno, todas las escrituras dan testimonio de mí. Cuando iban el camino de Maús y habla con los discípulos que iban caminando con él, dice, él iba abriendo las escrituras, enseñándoles precisamente y mostrándoles cómo todas las escrituras daban testimonio de él. Y utiliza una palabra que se llama dermeneu, que es orden. Es decir, comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos, les iba enseñando cómo todas las escrituras daban testimonio de él, ¿no? Entonces, los apóstoles toman esto. Él antes se toma 40 días entre la resurrección y la ascensión y explica que se quedó por dos objetivos. Primero, para hablar del reino de Dios, explicándole que el reino de Dios era él. Él se iba a impartir en vida y el reino de Dios iba a ser su cuerpo. Y el otro punto fue que ellos reciban el entendimiento acerca de las escrituras. Que las escrituras no tenían otra función más que dar testimonio de él. Así que ustedes, si leen las escrituras, no me van a poder conocer, pero van a ver el testimonio. O sea, las escrituras me señalan, ¿no es cierto? Y entonces, pero yo voy a enviar mi espíritu y entonces me van a ser testigos. O sea, el espíritu les va a revelar mi persona. Ustedes me van a ver. Las escrituras dan testimonios, pero el espíritu les va a revelar mi persona. Y entonces me van a ser ministros y testigos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es tan importante porque uno en su vida puede ser un maestro de las escrituras, puede tener institutos bíblicos, puede tener muchos ministerios, seminarios de todo tipo, sin conocerla, ¿no? La palabra de Dios es Cristo. Y habita en nosotros. O sea que la manera de oír a Dios o de ver a Cristo como la palabra, no se trata de algo que Dios tenga que decirnos, porque Dios ya nos dio a su Hijo, que es la palabra. Todo lo que tenía Dios para decir, o sea, lo que dice Hebreos es: Dios habla hijo. Dios habló por los profetas, pero ahora Dios habla hijo. O sea, la palabra es Cristo y entonces está en nosotros. O sea, la manera de verlo y de escucharlo es quitando el velo de nuestra propia carne para que Él sea visto como todo lo que Él es, como la palabra, como la vida, como la verdad, como la salvación, como todo lo que Él es en nosotros. Como todo lo que Él se describió. Justo uno tiende a tomar la escritura como si fuera un estilo de vida que uno debe adoptar. Y luego nos medimos y es imposible llegar hasta tener la buena intención de quiero ser como tú. Eso es algo que golpeó mucho en mi mente. Y sí lo sabía teóricamente, pero entender que es una posición. Por eso nos puso en su cuerpo, tal como lo acaba de decir. ¿Por qué, pastor? ¿Qué dificultades usted nota de que a la iglesia le cuesta bastante entender que es en Cristo, no es con Cristo? Así es. Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, la vieja creación tiene sentido de preservación. Entonces creó una realidad paralela, ¿no es cierto? La religión es un simulacro, es una realidad paralela de la verdadera iglesia, ¿no? Lo que dice es esto: ¿para qué vas a morir? O sea, ¿para qué vas a pasar por la cruz? Si igual puedes mejorar tu vida y actuar como Cristo y parecerte a Cristo, ¿cierto? Pero la iglesia no es algo que se parece a Cristo, es Cristo. Entonces tiene que haber una muerte y una resurrección, porque yo no puedo preservar la vieja creación y ser trasladado a la nueva. O sea, una creación tiene que morir, por eso hubo una cruz.
porque había una creación que tenía que ser aniquilada para que otra creación surja, nazca. Entonces, cuando nosotros quitamos la cruz de la ecuación, nos encontramos siendo un montón de gente aprendiendo a actuar como Cristo, digamos, ¿no? Y creemos que esa obediencia es lo que nos hace más cristianos o mejores hijos, ¿no es cierto? Pero nada de eso es un buen trabajo que ha hecho la religión, pero el verdadero evangelio, la gracia, es que Cristo murió por nosotros, incluyéndonos en Él. Y cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él, y cuando resucitó, resucitamos juntamente con Él. Entonces ya no somos algo que está tratando de actuar como Cristo, ahora es Cristo actuando en nosotros, se hizo uno con nosotros, y ahora no vivimos una vida conforme a como Dios quiere, ahora Cristo es nuestra vida. O sea, hay un abismo, o sea, pareciera ser que en la mente de un cristiano eso pareciera que son similares, pero no, son completamente opuestos. Hay una eternidad entre una cosa y la otra, ¿no? Profundo, muy claro y muchas cosas para considerar, de verdad. Claro que sí. Pastor, qué gusto. Antes de que culmine esta maravillosa entrevista con usted, me gustaría que se dirija al público, aquí en esa cámara, y le pueda decir algo, ¿no? Porque lo están viendo muchos. ¿Y qué es lo que usted les diría que consideren dentro de todo lo que ha mencionado? Ok, bueno, acabé de usar una palabra que utilizó Pablo cuando habló con Timoteo, que es considera lo que te digo, ¿no? Y el Señor te dará entendimiento en todo. El hombre natural, en la mente que entrenamos desde pequeño, no tiene acceso a las cosas del Espíritu, no las tiene. Es imposible, o sea, todos tenemos opinión acerca de Dios, pero la mente que portamos no puede conocer a Dios, no puede acceder, no puede pensarlo, no puede procesarlo, porque no tiene acceso a las cosas del Espíritu. Para eso Dios nos dio a su propio Hijo, y en Él nos concedió su naturaleza, su mente, su corazón, para acceder a las cosas del Espíritu, a las cosas eternas. Entonces Él dice, lo que ustedes necesitan es simplemente creer que hay un Dios que hay un Dios real, ¿no? Hoy estamos hablando de gracia y estamos hablando de realidad, ¿no? La palabra realidad viene de lo único que es real, la aletheia, la verdad, que era algo que estaba oculto en tiempos eternos, ahora fue manifestada. Y Jesús dijo, yo soy esa verdad, yo soy esa vida, soy la realidad para la cual ustedes fueron creados. Si ustedes creen, pues la creencia no tiene demostración, la creencia está en la mente del hombre, pero la fe está en la mente de Dios. Entonces, uno puede creer sin saber, sin conocer, sin tener ni idea si Dios existe o no, pero puedo creer que sí. Y cuando creo, Dios me recibe, me coloca en Él, y en su naturaleza hay un atributo que se llama fe. La fe no es creer. La fe es un atributo que está en Cristo que me permite ver las realidades eternas de Cristo para que eso que estaba en un formato creencia ahora se convierta en una evidencia y dé fruto de vida. Y pueda vivir una vida que no es la mía, sino una nueva vida, una nueva creación donde todas las cosas son hechas nuevas y esa vida es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Estamos unidos a Él eternamente. Vivimos una vida que jamás hubiéramos imaginado, porque es todo lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre. Y esta plenitud de vida que vivimos es un asombro permanente, pero no la podemos transferir a la gente, solo podemos dar testimonio de esta vida. Y es lo que estamos haciendo para que ustedes tengan acceso a esa vida de plenitud para la que fuimos creados. Estamos dando testimonio para que tengan esa posibilidad. Dios lo logra en ustedes si ustedes tienen un corazón sencillo de decir, creo, entiendo, necesito un Dios Salvador, Redentor, necesito una nueva vida. Bueno, pueden hacerlo, pueden acceder, van a ser recibidos porque para eso murió Cristo, aunque no lo merecíamos. En eso consiste el amor a Dios, en que aun siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Así que anhelamos que puedan vivir y experimentar esta vida, esta experiencia gloriosa, ¿no? Que es nuestra esperanza eterna. Muchas gracias, pastor. Qué hermosa expresión. Cristo en usted. Y para esto también tenemos un obsequio. Gracia. Claro. Gracia. Sabemos que gracia es Cristo mismo. Y bueno, esperamos que sea Lo primero de su que esto que es, claro, es un lujo de café peruano que es de lo mejor del mundo. Sí. A cambio de mate, un cafecito, pastor. Sí, Ahí claro, está. exactamente. Y bueno, me imagino que es para tomar notas, ¿verdad? Sí, él le iba a decir que ahí escriba lo que Cristo en usted exprese, porque no lo sabemos todo todavía, sí, y a medida que pase el tiempo, pues seguramente su expresión va a ser mayor en usted, y lo deseamos también, Amén, ¿no? sí, Porque eso también. va a edificar más al cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de usted y usted es parte de nosotros y juntos en Amén. Cristo. Así es. Entonces escriba allí de manera muy especial, gracia o Cristo, que es lo mismo. Así es. Que pueda Así escribir, o también sus canciones futuras de kiosco. Está bien, está bien. Muchas gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Eso ha sido todo, Hans. Claro, qué gusto compartir y poder disfrutar como cuerpo, porque a pesar de que estamos en distintos lugares geográficos, el cuerpo es el mismo y es como si nos conociéramos de toda la vida, pero es porque es su mente. Y esto en la razón humana no haya lugar, es en la mente de Cristo. Muchas gracias por compartir. Gracias. Saludos. Voces como truenos van bebiendo esta realidad, donde nadie quiere ir y nadie quisiera ser. Una noche lenta y una cruz para atravesar, un amor que duele y se goza al verme en él resucitar. Silba y no sé dónde, no, tampoco sé dónde va. Abre la tormenta y lo oculto se deja ver. Sopla donde quiere y me guía hacia la verdad. Todo se ve nuevo y libre, haciéndome ver que yo nací de allá. Haces del cielo y la tierra una sola verdad. Era solo un niño con un día por andar, viendo todo el terror, y una mano en sangre escribiendo realidad, anunciando libertad. Absorbiéndome, eso es amor, eso es amor. Abriste los ojos que ya nunca se cerrarán, llenas de armonías los oídos de aquel que va. El placer sublima cada talle de aquel dolor.